No me quiero imaginar si sos venezolano cómo estás en este momento ante esta posibilidad histórica, en este año tan especial, en este año tan particular. Salió campeón el Paris Saint-Germain de la Champions, fue el primer título que logró Harry Kane en la historia, fue el primer título que logró el coreano Son en su historia. ¿Por qué no es la primera vez en la historia que Venezuela va al Mundial? Ya lo logró Uzbekistán, ya lo logró Jordania. ¿Por qué no va a ser? Tenés que estar más ilusionado que nunca. No me quiero imaginar cómo estarás en este momento por las calles de Caracas, por todo el territorio venezolano y los venezolanos que también están con esa alegría tan particular y peculiar y que contagia y que transmite y que traspasa a lo largo del mundo, porque hoy el país está de fiesta. Hoy Venezuela encuentra motivos para sonreír a través del fútbol. Créanme que traspasó cuando estaba por finalizar el partido y la cámara termina tomando a un hincha venezolano que estaba llorando directamente de la emoción, que agradecía. ¿Y cómo no va a tener argumentos y motivos para ilusionarse? Si Venezuela comenzó el partido en zona de repechaje, 15 unidades a 1 punto de Bolivia y termina el encuentro a 3 puntos de Uruguay, a 3 puntos de Colombia. Y la fecha que viene, este martes, Uruguay contra Venezuela y Colombia visita Argentina. Al finalizar esta doble jornada, Venezuela, Uruguay y Colombia, los tres pueden estar con 21 unidades. Venezuela hoy terminó haciendo valer lo que terminó simbolizando el triunfo en la fecha anterior contra Perú. Ese 1-0. Tan necesario para llegar a esta instancia de esta manera. Por encima del seleccionado boliviano. Un solo punto era el que había de diferencia. Venezuela que apostaba al acierto y se terminó encontrando el error. Parece que hoy estaba todo destinado para que Venezuela termine obteniendo justamente los 3 puntos. Los 3 puntos que le llevaron a 18 unidades, a 3 puntos de Colombia, a 3 puntos de Uruguay y a ilusionarse más que nunca. Hay argumentos más que sólidos para que deje de ser una ilusión y pase a transformarse justamente en una realidad. Chapó para el método del profe Batista, el Bocha Batista, una vez más, Salomón Rondón, ese gladiador, ese jugador que en el día de hoy llegó a 47 goles en la historia con la camiseta de Venezuela, que pasó también a Ener Valencia, hablando de los goleadores históricos de las selecciones sudamericanas, y está próximo a llegar al récord de Alexis Sánchez. Pero hoy Salomón Rondón fue más que un capitán, fue ese caudillo ofensivo, fue ese patriarca que iba liderando a la tropa, fue quien automáticamente percibía la pelota, empezaba a mejorar las condiciones ofensivas, asistía, salía, entraba, se mostraba rápido, se mostraba ágil, daba indicaciones para que todos sus compañeros no pierdan el foco, no pierdan la concentración de lo que era este partido, de la importancia que había en el mismo. Y vuelve a aparecer Salomón Rondón, vuelve a aparecer una vez más. ¿Y cuántas veces más aparecerá Salomón Rondón? Una de las personas más emblemáticas de la historia del seleccionado venezolano. El anticipo en campo rival de Ferraresi. Chapó para Ferraresi. Luego voy a tener un párrafo para él. Voy a hablar también de Telasco Segovia, el compañero de Messi y su influencia. Todo lo que está surgiendo y todo lo que está simbolizando el efecto de jugar al lado de Messi. Hoy lo importante e influyente que terminó siendo. Pero ahora el párrafo aparte para Salomón Rondón. Hablar de Salomón Rondón en este preciso momento es empezar a encontrar el máximo goleador venezolano en la historia de la Copa América con 7 goles, el máximo goleador venezolano en eliminatorias con 15 y el máximo goleador de la historia de Venezuela con 47 goles, pasando a Ener Valencia de Ecuador, muy próximo a llegar justamente a la cantidad de goles de Alexis Sánchez. Pero qué importancia, qué valor el gol que termina realizando Salomón Rondón. Primero con el pecho, no puede controlar orientadamente de la mejor manera. La vida le da una segunda oportunidad. El rebote en el rival lo perfila para impactar con la pierna zurda, para impactar con el empeine del botín zurdo. Definió al primer palo, se terminó besando la camiseta. Rondón hizo el gol, se besa el escudo,
pero la alegría es de todo el país, como terminó graficándose. Y es un gol que termina simbolizando 4 puntos de diferencia contra Bolivia y colocarse a 3 puntos de Colombia y de Uruguay. Y el próximo rival es Uruguay. Y en este momento que Uruguay está tan aturdido y con este impulso que termina encontrando Venezuela con la victoria, yo creo que es posible el triunfo venezolano en tierras uruguayas. Yo creo que es más posible que nunca, por el momento que está atravesando Venezuela, por el momento que está atravesando también el seleccionado Uruguay. No podemos dejar nunca de lado los estados de ánimo. El estado de ánimo del pueblo venezolano y de los jugadores venezolanos en este instante está a tope. El estado de ánimo en los jugadores uruguayos en este momento viene en declive. Es el momento de Venezuela y justo en una instancia clave en la cual termina incidiendo para la clasificación o no al Mundial. Quiero que si sos venezolano comentes Venezuela al Mundial. Quiero que si sos humano que tiene más fe que nunca, comentes Venezuela al Mundial. Y hagamos un reto de llegar a 10.000 pulgares. A 10.000 pulgares hacia arriba y compartirlo por absolutamente todo el país, en todos los grupos que vos estés integrando y que mandás audios, que mandaste la foto emocionado, que empezaste a mandar justamente los relatos, las narraciones de cómo lo vivió y cómo impactó en el mundo el triunfo venezolano. Bueno, lo mismo hace también con esta narración, porque créanme que termina traspasando la imagen de ese venezolano al finalizar el partido que está lagrimeando. Eso es lo que termina sintiendo, pero a través de la conciencia, porque sabe, es consciente de que Venezuela está muy cerca de ir al primer mundial de su historia. Muy cerca de ir al primer mundial de su historia. Depende del mismísimo Venezuela. Y esto es uno de los puntos altos, porque Venezuela está pasando por un gran momento, por un gran instante. En esta recta final quedan las últimas oportunidades, quedan los últimos boletos, quedan 9 puntos. En 9 puntos, en 3 partidos, en 270 minutos más lo que adiciona el juez, Venezuela tiene la oportunidad histórica de ir al Mundial por primera vez en su historia. Este año te lo vuelvo a remarcar. El Paris Saint-Germain ganó la Champions por primera vez en su historia. Harry Kane ganó su primer título en la historia. Heung-min Son ganó su primer título en su historia. Uzbekistán y Jordania van al Mundial por primera vez en la historia. ¿Cómo no ilusionarte con todas las cosas que también están pasando? Y con lo que sucedió en el día de hoy. Porque el gol del premio, el gol de la audacia, el gol de que puede llegar a estar más vinculado a lo estratégico es el gol que hace Rondón. Pero el gol de la señal del destino, el gol de la equivocación, el gol del error que termina pagando carísimo, Bolivia hace ese gol en contra. Hay señales que se pueden llegar a percibir y apreciar. Y este es el momento de que Venezuela, por primera vez en su historia, logre la clasificación al Mundial. Desde acá los hermanos argentinos, el martes contra Colombia, seguramente les estaremos dando una gran mano. Párrafo aparte, tengo que abrir la carpeta de Telasco Segovia. El efecto de jugar con Leo Messi. Los mejores te mejoran, te nivelan para arriba. Hoy Telasco Segovia fue ese eje. Hoy Telasco Segovia fue la brújula del equipo, el que iba manejando los ritmos a gusto y piacere. Se lo notaba bien plantado, se lo notaba dueño del medio, se lo notaba con transiciones ofensivas a la perfección, se lo notaba que tenía la capacidad y la calidad para colocar ese pase filtrado, pero no solamente oficiaba de pasador, sino que también oficiaba de llegador. Tenía esa capacidad, tenía ese resto físico también diferencial. Se le nota que está jugando con Leo Messi, con Busquets, con Suárez, con jugadores de una valía totalmente superior, y los mejores te mejoran. Y hoy Telasco Segovia hizo diferencia. En un mediocampo de Bolivia contra Venezuela encontré el mediocampo de Telasco Segovia. Fue el dueño del medio. Se jugaron bajo las bases y condiciones que terminó impartiendo justamente Telasco Segovia. Chapó para este juvenil que habla del presente e ilusiona con el futuro. Ilusiona con el futuro. De hecho, va a ser extremadamente productivo para Telasco Segovia. Ahora jugar el Mundial de Clubes, va a nivelarse contra los mejores, va a volver absolutamente mejorado y evolucionado. Chapó para Telasco Segovia, uno de los jugadores a tener en la más altísima consideración. Por algo en el Inter Miami es uno de los principales socios de Lionel Messi. Por el otro lado, tengo que abrir la carpeta del Cuti Ferraresi. Lo voy a bautizar y apodar de esta manera.
el Cuti Ferraresi, defendiendo en campo rival, recuperando en campo rival, jugador ágil, jugador que fue el patrón defensivo, jugador que ganó absolutamente todos los duelos, jugador que lideraba, jugador que tenía buena primera salida, jugador muy dotado técnicamente. Fíjense el gol de Rondón. En el gol de Rondón podemos llegar a encontrar justamente que Rondón en el área es su hábitat, se pone en modo gladiador, se pone en modo killer y automáticamente oportunidad de gol para Salomón Rondón se termina transformando en gol. Pero veamos la historia, el camino al gol. Tiene la jugada inicial justamente el seleccionado boliviano. Es Ferraresi el que va justamente a defender y a recuperar en campo rival. El exjugador de Nueva Chicago recupera en campo rival, levanta la cabeza, tiene la capacidad para en ese momento identificar que Rondón está desmarcado, que la defensa de Bolivia está mal parado y a su vez también un cambio de frente maravilloso, una precisión quirúrgica para que en ese momento luego Salomón Rondón termine convirtiendo en gol. Hoy la verdad que me llamó poderosamente la atención el nivel y el juego y el desarrollo que tuvo justamente Ferraresi, marcador central de equipo grande. Ganaba duelos en campo rival, era muy ágil, muy buena primera salida, pase a distintas alturas. Me llamó poderosamente la atención el presente de Ferraresi, lo evolucionado que está, lo evolucionado que están todos. Parece ser un antes y un después. Y esta Venezuela, en estas eliminatorias, que empató contra Brasil, que empató contra Argentina también, cuando jugó justamente de local, y que ahora hizo lo que tenía que hacer. Le ganó a Perú, le ganó a Bolivia, sus rivales directos. Le ganó a los directos para ilusionarse con los otros. Hoy Venezuela tiene la oportunidad histórica, está a 3 puntos de Colombia y de Uruguay. Colombia se enfrenta al vigente campeón del mundo, al vigente bicampeón de Copa América, al vigente campeón de finalísima, como es ni más ni menos que Argentina, y encima en el Estadio Monumental. Son altas las probabilidades que tiene de perder. Y Venezuela tiene altísimas probabilidades de ganarle justamente a Uruguay para abrazar ese momento histórico, para abrazar esa oportunidad única. Yo sé que tanto vos como yo, como todos los que estamos presentes en este momento, en este clímax sensacional, creemos que es más que posible que Venezuela vaya a disputar y jugar su primer mundial en la historia. Quiero que sí, confías, al igual que yo, al igual que tu amigo, al igual que tu familia y al igual que todo el país, reto de 10.000 pulgares hacia arriba, suscríbete al canal de Somos el Fútbol Digital y a su vez todos a comentar, todos los manos a comentar con más fe que nunca, Venezuela al Mundial, Venezuela al Mundial, porque tiene argumentos, porque las posibilidades son altas, porque quedan 9 puntos, porque quedan 270 minutos, más lo que puedan llegar a adicionar, y el latir de tu corazón es la principal señal de que las cosas se están haciendo bien y que todo se está construyendo sobre bases sólidas. Un proyecto serio liderado por el Bocha Batista con jugadores experimentados y hambrientos como lo son Salomón Rondón, Aramburu y el Brujo Martínez, y una camada de jugadores que ilusionan de la mejor manera, como es el presente de los Telasco Segovia y de estas grandísimas apariciones como también lo de Ferraresi. Quiero que si sos venezolano, todos a comentar Venezuela al Mundial, Venezuela al Mundial, y te espero el martes en la próxima reacción.